Hola a todos, yo soy Pablo y hoy día les traigo el wrap up de marzo. En marzo leí 7 libros, es más de lo que leí en demasiado tiempo, así que sin más demora vamos con las estadísticas. Como les decía, en marzo leí 7 libros, de los cuales 2 de ellos fueron escritos por autores hombres y 5 de ellos por autoras mujeres. Respecto a la década de publicación, leí un libro publicado en la década de 2000, 3 libros publicados en la década de 2010 y 3 libros publicados en la década de 2020. Respecto a los formatos, 5 de ellos fueron en formato físico y 2 de ellos en formato ebook. Respecto a los países de los autores, leía 3 autores estadounidenses, 2 autores chilenos, un autor de España y una autora de Vietnam. Respecto a las temáticas, leí 2 libros de no ficción, 3 libros de literatura contemporánea y 2 libros de literatura histórica. Ahora sí, sin más demora, vamos con los libros que terminé en el mes de marzo. El primer libro que terminé en el mes de marzo se trata de Una educación por Tara Westover. Este es uno de los libros que me había propuesto de leer como parte de los favoritos de otros booktubers y este fue uno de los favoritos del 2020 de La Conejo. Es un libro de no ficción autobiográfico por Tara Westover, que es una mujer que se crió como en el campo en Estados Unidos de una manera súper aislada, ya que sus padres no le permitían asistir al colegio. El papá de Tara Westover era de esas personas que creen en el fin del mundo y que hay que prepararse para eso. No me acuerdo muy bien cómo se llama el concepto, este tipo de creencias, pero el tema es que él, aparte de ser muy religioso, siempre se estaba preparando para el fin del mundo, entonces tenía sus propias creencias, no quería que el Estado interfiriera, por así decirlo, en su vida, y por lo mismo sus hijos no estaban inscritos, así como en el registro civil, no iban al colegio, y cada vez lo más posible de prepararse para el fin del mundo, como les decía, y de ser súper autosuficientes. Entonces, la familia de Tara Westover en general vivía aislado del mundo normal, por así decirlo, de la sociedad, y eso mismo provocó que ella tuviera muchos encuentros cercanos con la muerte y que cada una de las personas de su familia tenga una personalidad bastante especial. Lo que nos cuenta Tara Westover a través de este libro es cómo ella, a través de la educación, salió de este como mundo tan encerrado, tan, ¿cómo se dice? Tan aislado, no sé, y cómo fue conociendo el mundo. De verdad es una historia increíble. Tara Westover de verdad tenía que escribir este libro. Lo único que no me fascina de este libro es que como Tara Westover como que sigue viva y todavía da la impresión de que no ha cerrado todos los temas que ella tiene pendientes en su vida en relación con su familia. Entonces no es como una historia con cierre, por así decirlo, pero sí es demasiado interesante, de verdad. Además se lee de una manera súper ágil. Es muy interesante de leer, de verdad, cada vez que lo tomas quieres seguir leyendo para saber qué fue lo que pasó con la vida de esta familia. Creo que Tara Westover, aparte de tener una historia muy interesante, tiene una capacidad de mostrarnos, de contarnos su historia que también hace que tú quieras seguir leyendo. Por lo cual, no es solo que su historia, su vida sea la interesante, sino que además está escrito de una manera que no te suelta. Yo en verdad este libro lo leí casi que adictivamente, me encantó, le di 5 de 5 estrellas, lo recomiendo muchísimo, si bien, como les digo, no es como una historia cerrada, al ser que Tara Westover todavía es una persona bastante joven y que tiene algunos temas pendientes, sí creo que su historia debía ser contada y la relevancia que le da al tema de educarse y de quizás enfrentarse o reconocer las cosas que te suceden, ya con eso vale la pena leerlo. El siguiente libro que terminé es un libro que leí en formato digital que había salido del jarrito. Se trata de Una sonata de verano por Belén Martínez. Es un libro contemporáneo, juvenil, medio romántico que está ambientado en la playa, lo cual me encantó. Y se trata de este chico Casio que es fanático de un libro. Es como su libro favorito del mundo, está ambientado en una playa a la que él finalmente convenció a sus padres de que vayan a pasar un verano ahí. El tema es que justo este verano, que iba a ser el mejor de su vida más o menos, es justo después de que tuvo una pelea súper seria con sus mejores amigos de la vida, con los cuales en verdad nunca había estado separado. Por lo mismo Casio está como en una parada como media depre, por así decirlo. Bueno, Casio va a esta playa, encuentra los lugares que se muestran en su libro, tiene la oportunidad de conocer más acerca de esta historia y además conoce a ciertas personas que van a ser súper relevantes en su vida. Se mete, eso sí, y es algo que yo no me esperaba, en unos cachos más o menos, que trata al final este libro temas súper importantes. Creo que es un libro que me gustó mucho leer. Creo que la autora hizo un súper buen trabajo al narrar su libro, lo hizo en general súper interesante para mí. Me gustó mucho la ambientación, en general también los personajes. La historia creo que tenía algunos vuelcos que yo no me esperaba, no voy a entrar en detalle. Respecto a eso, es un libro del cual yo no conocía mucho, que simplemente tenía porque había estado gratis en la tienda de Kindle. Y que de verdad fue un gran hallazgo. Yo no soy muy fan de la literatura contemporánea juvenil. En general los personajes no me caen bien o
me exasperan, y este no fue el caso. Creo que fue una gran lectura, le di 4 de 5 estrellas. El siguiente libro que leí fue en el contexto del marzo asiático y se trata de La isla de las mujeres del mar por Lisa C. Lisa C es una autora que de verdad nunca me falla. Me encantó este libro, lo encontré buenísimo, súper interesante como siempre, mostrándome cosas que no conocía. Este libro se ambienta en la isla de Jeju, donde la principal actividad económica era las mujeres que buceaban y recogían moluscos y animales marinos para consumo humano. El tema es que en esta isla son las mujeres las que llevan el sustento a la casa. Entonces tienen un estilo de vida muy distinto, no patriarcal, que difiere de todo lo que es el resto de la cultura probablemente de Corea. Este libro se centra en estas mujeres, en su trabajo, en lo que es su vida, las cosas que se enfrentan, que no solo se hacen cargo de trabajar en esto de ser buceadoras, sino que además también llevan un poco lo que es la familia, aunque sean los hombres los que se encargan del cuidado de los niños muchas veces. Pero aún así se nota que las mujeres siguen siendo como las principales responsables tanto de la crianza como de todo lo demás. Entonces es un libro que, si bien nos muestra un estilo de vida diferente, como que igual nos hace ver un poco el machismo que igual prevalece incluso en este tipo de vida. Además, este libro está ambientado en la época de la Segunda Guerra Mundial, en específico cuando en Corea eran los japoneses los que habían invadido Corea, y luego más adelante también vemos cómo después del final de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Fría, los rusos contra los estadounidenses los que separan a Corea en dos Coreas, y también vemos cómo le afecta a la población de Jeju y a estas mujeres esta situación política en la cual ellas no tienen control. Es un libro que, si bien se centra en la historia de estas mujeres, también es súper fuerte porque nos muestra los estragos que dejaron todas esas guerras, en especial la división de Corea del Sur con Corea del Norte, en esta isla que además es muy diferente al resto de Corea y que aún así les pegó súper fuerte. Además, este libro se centra en la historia de dos amigas, muy parecido a la estructura que tiene El abanico de Seo, también por la misma autora, me lo recuerdo en ese sentido. Y cada una de las amigas tiene una vida distinta y vamos conociendo qué fue lo que pasó con ellas, cómo se distanciaron, cómo se relacionaban, etc. Es un libro bonito, fuerte, pero fuertísimo, interesantísimo también. De verdad que me encantó leerlo. Le di 5 de 5 estrellas todo el rato. A mí me encanta cómo escribe Lisa C. Encuentro que, si bien es literatura que se enfoca en Oriente, en especial en China y esta vez en Corea, es un formato o una narración como fácil para el lector occidental, al ser Lisa C en realidad una persona criada en Occidente. Entonces son libros fáciles de abordar en ese sentido, pero que cuentan historias muy terribles muchas veces. Yo lo recomiendo muchísimo, de verdad me encantó este libro. Obvio que quiero seguir leyendo a Lisa C como siempre, y nada, 5 estrellas para este libro. El siguiente libro que terminé en el mes de marzo se trata de Cachivaches por Diego Riveros. Este es un libro de un autor chileno publicado por la editorial Provincianos. Es un libro que nos cuenta la historia de un chico y su familia y lo que es vivir en Chile sin ser una persona con muchos recursos. Es un libro que se organiza en 3 relatos que están como entrelazados entre sí, porque al final se centran en la misma familia. Creo que fue una lectura muy cruda, intensa, de verdad no me lo esperaba, no esperaba que fuera tan fuerte quizás, pero creo que este autor de verdad hizo un tremendo trabajo de reflejar lo que puede pasar para muchas familias de Chile de una manera interesante que tú querías leer y que de verdad siento que es como importante también de transmitirlo. De verdad es un libro que me gustó muchísimo, le di 4 de 5 estrellas. El siguiente libro que leí también fue por un autor chileno y se trata de Iluminación Artificial por Christopher Vargas Cayol. También es un libro de la editorial Provincianos. De verdad esta editorial se pasó con sus elecciones. He leído ya 2 de los libros que compré cuando los vi en la primavera del libro. Todavía me queda uno pendiente y ya le tengo mucha fe. Y este libro se centra en la historia de un chico que vive en un campamento y cómo el abandono del Estado, de su madre y en general le ha pegado en su vida. Fue un libro fuertísimo. Es un libro que se lee muy rapidito porque, como se dan cuenta, es súper chiquitito, pero es muy intenso. Creo que es muy duro. Si bien este libro está ambientado como en 1999, creo que hasta el día de hoy hay muchas temáticas en él que siguen vigentes y que de a poquito espero que vayan mejorando en nuestro país. Creo que este autor de verdad se lució también con su historia, como nos contó la situación de esta familia en
el campamento y de verdad fue súper interesante de leer, de verdad me habría gustado que fuera más largo incluso, así que lo recomiendo N, pero a este le di eso sí 3,5 de 5 estrellas. El siguiente libro que leí fue el libro para el club de lectura de Navegando entre libros, se trata de El año del pensamiento mágico por Joan Didion. Este es un libro de no ficción, algo así como autobiográfico, pero que relata la vida de esta autora o los pensamientos o cómo lo pasó esta autora el año que falleció su marido y también el año en que su hija estuvo enferma. Cómo ella se desconectó quizás de la realidad, cómo le costó mucho asumir lo que estaba pasando en su vida con este duelo. Un libro principalmente de la negación de esta autora ante lo que estaba viviendo y que creo que depende demasiado del lector si él le va a llegar o no este libro. A mí personalmente, si bien encontré interesante conocer como la historia de esta autora o lo que ella pasó, para mí no fue un libro que me llegara personalmente y creo que es por mi experiencia personal con el duelo. Por lo mismo siento que esta opinión es como súper sesgada porque siento que es un libro muy personal de la autora y por lo mismo a todos nos va a pegar de manera diferente. Sí creo que de repente el libro se volvió un poco repetitivo en cuanto a lo que nos contaba, eso sí puedo comentarlo sin hablar personalmente como de lo que me hizo sentir o como de una manera más objetiva. Creo que es un libro que quizás si lo leo en otro momento de mi vida me llegue de manera diferente y por lo mismo me costó muchísimo ponerle nota. Finalmente creo que en Goodreads le di 3 de 5 estrellas. A veces es un 3,5, a veces es un 3 justo, la verdad es muy difícil calificarlo, pero como les digo, depende demasiado de la persona que lo va a leer, cómo le va a pegar, si le va a gustar, le va a exasperar o qué sé yo. De hecho, las opiniones en el club cuando tuvimos la reunión fueron súper diversas y siento que es por lo mismo, porque es una historia súper personal. El último libro que terminé en el mes de marzo es el libro que leímos para el club de lectura de Empieza por Leer Club Literario, que fue para el país de Vietnam y se trata de El canto de las montañas por Nguyen Phan Que Mai. Es una autora vietnamita. Este libro me gustó muchísimo, de verdad muchísimo. Aparte que siento que aprendí demasiado leyéndolo. Es un libro que se trata de la historia reciente de Vietnam, desde algo así como 1920 en adelante, pasando por la invasión francesa en Vietnam, la invasión japonesa en Vietnam y la separación de Vietnam en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, en la época de la Guerra Fría y cómo los vietnamitas lucharon por su reunificación y tuvieron una guerra civil al final internamente. Así que entenderán que este libro no está exento de mucho drama, principalmente. Y seguimos la historia de una chica y su abuela. Vamos pasando de escenas que están en el más presente, por así decirlo, o más hacia el final de su historia, en los años 70. Y las escenas de la vida de esta abuela desde 1920 en adelante y vamos recorriendo su vida. Es un libro fuertísimo, de verdad. Siento que lo que trató de hacer esta autora fue de representar la historia de Vietnam en una sola familia que tiene un montón de personajes, como varios hijos tuvo esta abuela y cada uno de ellos trató de representar lo que le podría pasar a uno u otro vietnamita. Es un libro que disfruté mucho, que cada vez que lo leía quería seguir leyendo, de verdad atrapa mucho. Siento que la autora, si bien te narra cosas súper duras, no lo hace de una manera como grotesca o de una manera que sea difícil de leer. Siento que la forma de escribir que tiene ella es muy amigable con el lector, en especial para narrar este tipo de situaciones. Fue demasiado interesante. No quiero entrar en detalle en lo que le pasa a cada uno de los miembros de esta familia porque al final eso uno tiene que enterarse cuando lo lee, pero sí creo que la autora lo que hizo al tratar de representar la historia de Vietnam en una sola familia puede haber sido un poco mucho quizás, pero cumple con el objetivo que tiene ella. Este libro, además de contarnos la historia de Vietnam, nos ubica en Vietnam y lo hace de una manera muy bien hecha, porque de verdad te habla de la comida, te habla de los paisajes, te habla de los animales, te habla de todas esas cosas que de verdad te transportaban a ese Vietnam, cómo te trata de describir los distintos paisajes como de la naturaleza y todo eso, de verdad que te transporta. Entonces este libro no solo cumple el objetivo de contarte sobre la historia de Vietnam y lo que le puede haber pasado a las distintas personas que han vivido ahí en el pasado cercano, por así decirlo, sino que además te cuenta cómo es el país y eso lo encontré chorísimo, de verdad. Así que fue una gran lectura, le di 4,5 de 5 estrellas. De verdad, de repente pienso que es un 5 estrellas, de repente un 4, no estoy segura, pero al final es un libro que recomiendo muchísimo, que de verdad creo que el autor escribe de una manera preciosa, que
tiene un montón de frases para destacar al final, así que los invito a leer este libro porque de verdad fue un gran hallazgo que había visto recomendado un montón de veces en internet y que estoy demasiado feliz de haberlo leído de verdad. Bueno, chiquillos, esos son los 7 libros que terminé durante el mes de marzo. Cuéntenme abajo cuáles fueron los que ustedes leyeron, cuál fue su favorito del mes y si alguno de estos los han leído o se lo anotaron para el futuro cercano. Como siempre, si les gustó el video, no se olviden de dejar me gusta, suscribirse si tienen ganas y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.